Lo que conocemos como Barranquilla fue el asentamiento de los indígenas Kamash alrededor del siglo XVI, que tan solo contaba con unos 60 habitantes que desaparecieron como resultado del exterminio indígena llevado a cabo por los europeos durante la conquista. Estos se dedicaban a la pesca, la recolección de moluscos, comercio e intercambio de productos con tribus vecinas y la horticultura. Además se dice que estaban emparentados con la tribu Malibú. En marzo de 1533, durante una travesía, la tropa de Pedro de Heredia pasó por el pueblo de indios de Galapa y luego se dirigió hacia Río Grande, donde se alojó una noche en un atracadero de canoas. Todo indica que ese caserío, a orillas de la ciénaga del río, fue el lugar donde posteriormente surgió la llamada Barrancas de San Nicolás. Desde entonces, Barranquilla ha sido considerada una ciudad de comercio y un cruce de vías de contacto con el mundo. En 1626 fue acondicionada como punto de embarque. En ese tiempo la corona española le adjudicó estos terrenos a don Nicolás de Barros, quien creó la hacienda San Nicolás, y por ser tan pequeña se le llamó Barrancas o Barranquilla de San Nicolás. En 1629, a pesar de no ser grande la población, se tuvo que organizar en calles y manzanas. Así transcurrieron varios años sin mayor importancia en la historia de Barranquilla. Hacia finales del siglo XVIII, a la ciudad no se le había dado la importancia que realmente merecía, quizás por su discreto progreso, pero más adelante, cuando empieza a aprovechar su estratégica ubicación en la desembocadura del Río Grande de la Magdalena y en las costas del Mar Caribe, desarrolla muchos adelantos frente a las otras ciudades del país que eran más antiguas. Ante la falta de una partida de bautismo que legitimase el nacimiento de nuestra ciudad, se comenzó a utilizar el decreto del gobernador del naciente estado de Cartagena, don Manuel Rodríguez Torices, según el cual nuestra ciudad conmemora el 7 de abril de 1813 como año en el cual fue erigida en villa. Los primeros barrios de la ciudad corresponden al actual centro histórico y parte del mercado público y del barrio San Roque, Abajo y El Rosario. En el barrio Abajo aún pueden encontrarse algunas de las primitivas casas de bareque y techo de pama. Es además uno de los epicentros de la actividad carnestolénica. En San Roque se pueden apreciar las abandonadas mansiones de las familias pudientes de antaño y en Rebolo antiguas y actuales casas populares. Pero no podemos dejar atrás al barrio del Prado, ya que es hablar de la huella urbanística más determinante de su desarrollo físico, espacial a principios del siglo XX en Barranquilla y en Colombia. Si las ciudades se configuran a partir de los sucesos históricos significativos de su nacimiento, no cabe duda que esta intervención marcó el paso a su posterior normatividad y reglamentación. Entre 1920 y 1930,
el empresario norteamericano Carl Parrish propuso construir una nueva ciudad al lado de la existente. Una ciudad que aprovechara el adelanto de Barranquilla y a la vez se proyectara como una nueva alternativa de vida para la minoría dirigente de la ciudad que podía costearla y mantenerla. Para tener como referencia estética modernidad europea y norteamericana. Barranquilla se iniciaba así en el modernismo arquitectónico, entendidos en la época como lo novedoso y lo cosmopolita, y una libre interpretación estilística, propia de las periferias europeas y norteamericanas de comienzo del siglo XX, que acompañó el desarrollo arquitectónico del barrio El Prado e hizo posible que junto a los modernismos asociados a lo considerado internacional aparecieran proyectos con lenguajes arquitectónicos moriscos, italianos, griegos, franceses, entre otros. El planteamiento urbanístico del Prado fue acogido por la dirigencia barranquillera con entusiasmo y al desarrollarse en una porción muy significativa del territorio de la ciudad existente, fue asumido como guía para la intervención de las áreas circundantes con estructuras urbanas equivalentes. Sobre la misma metodología de planteamiento previo, amplios retiros, cesión de áreas públicas, servicios domiciliarios, cajas de aire, se procede casi inmediatamente a construir barrios como Bellavista, Las Delicias, Boston y El Recreo. Por ello, el barrio El Prado de Barranquilla es considerado patrimonio arquitectónico por las hermosas casonas republicanas diseñadas por el reconocido arquitecto norteamericano Carl C. Parrish y fue avalado como patrimonio nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales en 1996. En el aspecto de desarrollo de la ciudad encontramos personajes que la han hecho importante. En palabras de uno de sus hijos adoptivos más importantes, el escritor Samario Ramón Illán Vaca, que nos acerca la perspectiva artístico-literaria de la ciudad. La ciudad de Barranquilla siempre tuvo la presencia de algunos extranjeros, ¿sí? Por ejemplo, a principios del siglo XX podemos destacar la presencia de Abraham Zacarías López Peña, un cura saleño de ancestro judío sefardita, que se radicó en Barranquilla, entre otras cosas porque su hermano era el hombre más rico de la ciudad en ese momento, David López Peña. Abraham Zacarías tuvo una librería aquí en Barranquilla. Además, él era aficionado al ocultismo y escribió por eso la primera novela, tal vez de las pocas novelas ocultistas que se han escrito en el país, que se llama La Esposada de una sombra. Una novela absolutamente, no digamos extraordinaria, pero sí, digamos, absolutamente insólita. Yo pensé en algún momento dado que Carlos Fuentes con Aura había tenido alguna proximidad o había conocido esa novela, pero descubrí que no. De todos modos, Abraham Zacarías López Peña escribió también muchos artículos en la revista Voces. Allí tenemos entonces que caer en otro extranjero que también es importante en Barranquilla, que es Ramón Viñes. La revista Voces ha sido de las mejores revistas que se hacían en Hispanoamérica en ese momento, del 17 al 20, es en gran medida producto de Ramón Viñes y sí, también de otras personas que lo rodearon, como Enrique Restrepo, que era antioqueño, o Hipólito Pereira, que era barranquillero. Pero de todo modo, el alma de esa publicación y el que hizo posible los contactos internacionales era Ramón Viñes, un catalán, que después todo el mundo lo conoce como Estadio Catalán, porque García Márquez hizo famoso esa expresión. Y podríamos también hablar como de otra presencia extranjera ya más fugaz, Emilio Bobadilla en su novela A Fuego Lento, en el cual él se refiere a Barranquilla. Prácticamente la ciudad está presente en muy malos términos, porque Emilio Bobadilla, que tenía el seudónimo de Fray Candil, era cubano, estuvo aquí de paso, era un exilado, y naturalmente se encontró con cierto rechazo de la sociedad porque el hombre era muy libre en su escritura, ¿no? Y entonces posiblemente soltó algunas expresiones un tanto, digamos,
que ahora son términos corrientes, pero que en aquella época tan púdica y tan victoriana, pues no gustó. Realmente, así que tenga yo presente una presencia extranjera importante, son de ellos tres, ¿no? Yo Bobadilla cubano, con A Fuego Lento, que es una novela en donde Barranquilla se llama Ganga. Ramón Viñas, indudablemente, son 3 oportunidades que estuve en Barranquilla, ¿no? Desde el 13 hasta el 25, del 29 al 31 y después del 40 al 50 estuve. Y el otro extranjero sería Bobadilla, Abraham Zacarías López Peña, que ya hablamos de él, ¿no? Que tal vez la figura, digamos, en quien los reflectores no se han pronunciado tanto y yo me puedo dar el placer de decir que fue uno de los primeros que me encargué de hablar de él. Ahora, la presencia de extranjeros aquí en el campo cultural, no sé, en el campo empresarial debe haber muchísimo, yo de eso desconozco todo. Estaría Madame Martin. Madame Martin fue una antropóloga que estaba radicada en China, francesa, y que Paul Rivet durante la Segunda Guerra Mundial le dijo que se viniera a Colombia. Ella llegó a Barranquilla, entró por Barranquilla, no sé si por Puerto Colombia o ya estaba en Barranquilla. Estamos hablando del año 39, 40, por allí. Entró a Barranquilla y de pronto encontró que le encantaba la gente de aquí, se enamoró y se quedó hasta el resto de su vida, ¿no? Trabajando como quiromántica y haciendo horóscopos y leyendo las cartas españolas a pesar de que era francesa. Actualmente en Barranquilla el 24.6% de los habitantes no han nacido en la ciudad y un 10% de los nuevos ciudadanos llegaron entre el año 2000 y el 2005, sobre todo del interior del país, Chocó y el resto de la región Caribe. Esto genera grandes retos de identidad, cultura ciudadana y compromisos con nuestros valores barranquilleros. Sin embargo, la cultura sigue siendo el elemento de cohesión social, principalmente el famoso Carnaval de Barranquilla. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You'll find me in the club, party full of bros. Mama, I got what you need, you need to fill the bars. I'm in the happy sit tight, you know make it love. Come give me a hug, give me a big rub. You'll find me in the club, party full of bros. Mama, I got what you need, you need to fill the bars. I'm in the happy sit tight, you know make it love. Come give me a hug, give me a big rub. When I pull up out front, you see the Benz on bill. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, sleeves up. I see you sitting in the cutting, man, roll the trees up. Roll the right time move. You sitting for a play up here. Been here for the future, now I walk with a limp. In the hood, in the lady, they tip you hot. The night here, I want them to love me like they love pop. But I ain't no job, so I can tell you I'm local. We playing it, look at the rap, damn it, choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. And shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from what did they buy, and they ready to go on the club. Party full of bros, mama, I got what you need. You need to fill the bars. I'm in the happy sit tight, you know make it love. Come give me a hug, give me a big rub. You're party in the club, party full of bros, mama, I got what you need. You need to fill the bars. I'm in the happy